porque creo que la hora lo amerita, o al menos es mi humilde opinión. En realidad vamos a hacer una conversación sobre reflexión, porque me parece que lo que necesitamos es de alguna manera entender qué es lo que nos pasó y qué nos va a pasar. Entonces, no es un discurso de consignas, no es un discurso para que nos vayamos pensando que vamos a terminar rápidamente de comprender esto, sino de algunos ejes de reflexión y de debate que algo nos planteó el compañero que hizo la presentación, pero yo creo que nos debemos este debate y esta reflexión, nosotros como militantes, porque los que estamos acá somos la corea de transmisión entre los dirigentes y la gente, y cuando esa polea de transmisión no está lo suficientemente aceitada y no reflexionamos entre nosotros y no debatimos y no nos ponemos a visualizar lo que nos está pasando, a veces no funciona del todo adecuado. Entonces, algunos ejes de reflexión. Porque si bien hay un continuo en nuestra política, está claro que hubo hitos que fueron marcando determinadas situaciones que quizás no las reflexionemos no las hemos reflexionado con la suficiente profundidad, y el no tener esa profundidad nos complica los análisis y nos complica las propuestas. Primer tema. Está claro que las políticas que nosotros debemos hacer, o debíamos hacer, en el 2015 o en el 2016, si hubiésemos ganado el gobierno, no podían ser de ninguna manera las políticas que nosotros implementamos en el 2013. De ninguna manera. Porque el mundo es absolutamente otro mundo. Kirchner en ningún momento nos planteó que el mundo estaba en guerra. Y hoy el Papa dice que el mundo está en la tercera guerra mundial. Y si no lo planteamos y no lo incorporamos a nuestros análisis, estamos en un problema. Y ciertamente en los analistas políticos, en los debates, en las reuniones, en las unidades básicas, en nuestras propias reflexiones, en la discusión de política familiar, nos incorpora este vector. Y el Papa está cansado de decir que el mundo está en la tercera guerra mundial. Y no le escapa a la inteligencia de ninguno de ustedes que son dos mundos totalmente distintos. No es que lo dice solamente el Papa, lo dijo Cristina. Y previo lo habíamos dicho también algunos cuadros en reflexiones más internas, que nos llevaron a hacer algunos análisis de lo que estaba pasando en el mundo y a decir, mire, los instrumentos de política económica que fueron correctos para el 2003 no pueden ser los correctos ahora, porque el mundo es totalmente distinto. Lo que sí es variante es que es un modelo nacional, porque toma las decisiones desde la selectividad, toma las decisiones del interés nacional por sobre todas las cosas, y es popular porque planteamos la distribución del ingreso en nuestro modelo de desarrollo. Eso sí variante. Pero los instrumentos de política económica que hacen a un modelo de desarrollo nacional y popular no pueden ser los mismos. Cuando tenemos una de las personas centrales del occidente conocido diciendo el mundo está en guerra y este mundo no me gusta, a cuando en el 2003, que nosotros llegamos al gobierno, no había nadie planteando esa reflexión. Entonces, algo pasó en estas décadas, algo pasó en el mundo que hace que una frase central que debe anteponerse a cualquier análisis que nosotros hagamos de la política contextual internacional hasta llegar a la Argentina, la tenemos que tomar en cuenta. Y ciertamente en nuestro debate ese eje vertebrador no estuvo tomado en cuenta. Entonces ahí hay un problema. Entonces, invito a la reflexión de que lo que nos pasó como militantes políticos
que al margen de nuestra identidad religiosa, sí reconocemos la capacidad de alguien que tiene un pensamiento global de decir algo al mundo para despertar al mundo. Y no utiliza palabras, no, el mundo está en la Tercera Guerra Mundial, es por eso. Previo al Papa, ya lo había dicho Cristina también. Sin embargo, nosotros no hicimos esa reflexión sobre él. El otro elemento ordenador que quiero poner para el debate, porque después vamos a hacer preguntas, y bueno, esto, obviamente el conocimiento colectivo y acá debemos interactuar. El otro elemento ordenador que yo quiero transmitir es, nosotros pasamos de administrar el comercio interior, de lo que el compañero recién manifestó, de la posibilidad de esa administración del comercio interior recircular el excedente social que se genera en una economía, a rápidamente administrar el comercio exterior. Pasamos de que me putee la oligarquía a que me puteen los importadores. Y tampoco fue reflexionado con la suficiente profundidad. En algo también nosotros no tenemos que hacer una autocrítica en términos de qué lectura estamos haciendo, que el vector, o quizás el principal vector ordenador de nuestra política económica, que pasaba por la Administración de Comercio Interior, giró rápidamente a la Administración del Comercio Exterior y en realidad no lo tomamos con la profundidad del análisis necesario para entender lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es una transformación central del sistema capitalista que tampoco la analizamos con la suficiente profundidad. Todos hemos estudiado, hemos leído, hemos hablado, hemos reflexionado sobre la revolución industrial. La primera gran revolución dentro del sistema. Estaba un pueblo que fue capaz de transformar cierta ciencia y cierta tecnología para adaptarla a la posibilidad que tenía de generar productos que centralmente generaban una ventaja en ese pueblo porque eran más baratos, vuelvo a repetir, eran más baratos que productos que generaba otro pueblo. Los ingleses tuvieron la capacidad, en un momento de su desarrollo económico, de generar productos que eran claramente competitivos en términos de precio y calidad con productos que generaban otro pueblo. Si uno quiere dar una explicación económica de la batalla de Obligado, de los famosos 90 buques mercantes y 20 de guerra, era 90 buques mercantes protegidos por 20 buques de guerra, como dice la canción, que iban a venderle a algún pueblo al norte después de navegar el río Paraná, con la concepción de que los ríos navegables de los países eran territorio internacional. Cuando el brigadier general les da combate, reivindica, por un lado, que los ríos no son internacionales, pero fundamentalmente, en un combate desigual, lo que hace es elevar el costo de esa mercadería, que era muy barata, para que aquel que la iba a comprar aguas al norte del Paraná dijera cuál es el costo. Y el costo de vender una mercadería después de un combate tiende infinito. Entonces, si uno quiere ser desde una explicación económica lo que es la batalla de Obligado, no es que el brigadier general no sabía lo que iba a pasar entre 20 buques de guerra de última tecnología contra 2 cadenas y el valor de unos soldados, de unos artilleros argentinos. El desenlace era obvio. Lo que tenía que subir era el costo de esa mercadería, para que esa mercadería, cuando competía con las nuestras, tuviera un costo superior. La segunda gran transformación
la hizo otro pueblo, que es el norteamericano, cuando cambió los procesos de producción. Y inventó Ford la línea de producción, Taylor, Marlboro, todo lo grande. En vez de circular la gente alrededor del bien que iban a producir, circula el bien y la gente se queda paradita. Esa pavada, entre comillas, hizo que un auto fabricado en Europa tenía cerca de 100 horas hombre para fabricar. Y un auto fabricado en Estados Unidos, menos de 20 horas hombre. Cuando los europeos se dieron cuenta de la diferencia de horas hombre que tenía ese auto, ya la industria norteamericana se había internacionalizado y los autos pasaron a ser el emblema de la industria norteamericana. Pequeña pausa, segunda gran transformación. La tercera gran transformación pasó hace poquito. No es ni a mi humilde entender, no es ni la revolución científica tecnológica, no son los celulares, no es la computadora. Desde que yo uso celulares, el último celular que tengo que usar siempre me sale invariablemente lo mismo. Porque sale el barato, el que no se usa. El que se usa, esto termina siendo no visto en el costo de los productos. Desde hace 20, 25 años que nos vienen diciendo que el precio de los productos va a bajar en la industria manufacturera, producto de la revolución científico-tecnológica, de esto, de aquello. Y la verdad que eso no se veía. Y no se veía desde ya en el 2003. Pero resulta que hace no más de 4, 5, 6 años, también el pueblo norteamericano, con su vector científico-tecnológico, como lo queremos llamar, puso en valor un combustible que ellos ya habían descubierto hace 70, 80 años, no es que no sabían que lo tenían, que era el famoso shale, combustible espíritu, como lo quieran. Lo que están en condiciones ahora de hacer con ese combustible es hacerlo rentable. ¿Rentable qué significa? Que sacarlo, el costo de sacarlo, está por debajo del costo de venderlo. Entonces eso es un producto rentable. Esto transformó, y yo lo llamo a esto desde hace tiempo, la revolución energética norteamericana. Esto modificó de raíz los espacios de producción en el mundo, porque ahí sí se empezaron a ver una baja de precios notables en el mundo. Notables. Cualquier producto hoy tiene mucho más de componente energético que de componente de mano de obra. Cualquier producto que ustedes tomen, relevante en el comercio internacional, tiene mucho más de insumo del componente energético que la mano de obra. Esto le ha dado a los norteamericanos una ventaja competitiva, porque no es que empezó a tener energía un pueblo que no la utiliza y que la vende. Empezó a tener energía el pueblo que tiene una dotación de factores extraordinarios en su economía, donde la tecnología de punta la tenemos ahí, la organización de la producción la tenemos ahí, y lo único que no tenía, que era energía. Lo que explicaba los conflictos en el mundo, porque todos nosotros nos formamos entendiendo el mundo con los norteamericanos yendo a buscar la energía, de buenas a primeras, la empieza a tener y le sobra. Le sobra al nivel tal que Obama va a Europa y le dice: no se preocupen por el suministro de energía de los rusos, porque Estados Unidos está en condiciones de venderle energía a Europa. Claro, cuando uno empieza a sumar estos temas, queda claro lo que está pasando en Medio Oriente. Porque el espacio del mundo donde hay energía barata es Medio Oriente. Y lo que se tiene que generar en Medio Oriente es lo mismo que hizo el brigadier general en la batalla de Obligado. Que el costo de sacar esa energía sea infinita. Y para que el costo de sacar esa energía sea infinita, lo que tenemos que hacer es que en esa región se desestabilice. Entonces teníamos un gendarme
que ordenaba Medio Oriente cuando necesitábamos energía y cuando no necesitamos energía, porque la tenemos, y al contrario, esa ventaja competitiva, queremos que el resto del mundo no la tenga, se desordena y se retira. Y nosotros, que para organizar esta reunión, los 4 que empezaron, tuvieron que hacer un laburo bárbaro y un trabajo, y mantener 10 unidades básicas abiertas es un laburo, y armar agrupaciones es un despelote bárbaro, resulta que de la noche para la mañana nos encontramos con un ejército armadito de miles y miles de tipos que transitan tranquilamente por Medio Oriente. Y ahí empezamos a ver que las situaciones se repiten. Porque es obvio que el elemento ordenador básico, si lo tengo como vector de competitividad, lo quiero tener la mayor cantidad de años posibles, porque en eso saco mi ventaja. Pero ahí se explica también la reacción de Putin, porque es un proveedor de energía, y le están sacando su principal cliente, que es Europa. Y entonces tienes la lógica de la reacción. Y esto empezamos a ver los conflictos que estamos teniendo en el mundo. Ahora, no era iluminado pensar la Tercera Guerra Mundial, era simplemente entender que un mundo absolutamente desigual y con la potencia hegemónica en términos económicos, políticos y militares, que habiendo obtenido una ventaja competitiva sustantiva en términos de energía, está en condiciones de destruir empleo en el resto del mundo, este desequilibrio iba a explotar de alguna manera. Y esto es lo que está pasando en la región. Y esto es lo que está pasando en China. Y esto es lo que está pasando en Europa. Porque en Europa, que era extremadamente competitiva, y dentro de esos capitalismos que habíamos estudiado, entre el capitalismo anglosajón y el capitalismo renal, bueno, hoy nos encontramos con que hay un solo capitalismo. Y hoy nos encontramos en un mundo donde las exportaciones norteamericanas, solamente el crecimiento de esas exportaciones en el último lustro, son prácticamente 10 veces el total de las exportaciones argentinas. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Las exportaciones norteamericanas han crecido en los últimos años 600.000 millones de dólares. Esto no significa nada. Yo les puedo decir, mire, toda esa plata no entra en este lugar. Pero no le significa nada. Porque... Ahora, si yo le digo que esos son 1.250.000 containers, para los comerciantes, empresarios, ya empiezan a tener idea. Vos dices, bueno, pero, che, un camión es un container. 1.250.000 viajes y productos metidos adentro que hizo un aparato productivo y que no hizo otro. Pero si a su vez acá hay algún vendedor y sabe que cada nota de pedido o cada venta es un container, estamos hablando de 1.250.000 ventas que hicieron unos vendedores que dejaron de hacer otros porque el comercio internacional no creció. Porque si todos hubiésemos crecido, que alguien crezca, bueno, es un pedazo de ese crecimiento. Pero si algo no crece y ese crece, está desplazando. Y ahí se empieza a entender lo que pasa en China, ayer, hoy, el año pasado, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Europa. Pero si a su vez ese país tiene el 5% de desocupación, cada punto que baja de desocupación, ¿cuántos containers son? Porque no estamos hablando de productos sin valor agregado. Y esto es un desajuste fenomenal en el mundo. Fenomenal. Que va más allá de las políticas domésticas que nosotros podemos hacer. Fenomenal. Y ustedes piensen que hoy la disputa en el mundo son por los acuerdos de libre comercio. El acuerdo de libre comercio que nos viene es el acuerdo del Atlántico Norte entre Estados Unidos y Europa. Ahí se le consolida el 60% del comercio internacional. Y esto va más allá de nuestra voluntad política. Lo que nosotros en nuestro proyecto político tenemos que hacer es cómo conducimos ese barco. Muy bien. En ese barco, post-crisis 2008,
post-crisis 2008, con una descripción fenomenal también que hizo el sistema de lo que pasaba con la crisis del 2008. La Argentina entendía muy bien lo que le estaba pasando al sistema capitalista en el 2008 porque lo habíamos vivido acá en el 2000. Cristina salió al mundo a explicar que un sistema especulativo rentístico llega un momento que se muerde la cola, lo que nos pasó a nosotros, que había que volver a un mundo de producción y trabajo. Acuérdense que en ese momento había 3 teorías, allá, primer trimestre del 2009, que llegaba el momento de los chinos, que el yuan iba a reemplazar al dólar, acuérdense que la crisis era norteamericana. Aquellos que decían que era el momento del euro, y algunos que decíamos que en algún momento iba a salir el séptimo de caballería, y como en las películas que vimos de chiquito, iba a ganar el de siempre. La presidenta tenía que tomar la decisión en ese mundo, de qué barco. Bueno, tomó la decisión. Sabiamente teníamos que llevar el barco a Argentina hacia un lugar donde nosotros, porque ideológicamente entendemos que este país tiene que cubrir a todos sus hijos, tiene que acoger a todos sus hijos, y no lo podemos sacar del contexto internacional. Lo hicimos, lo hizo muy bien. 6 años después, 5 años después, está claro quién es el ganador. Nosotros en aquel momento empezamos a ver una clara baja de los precios internacionales. Pero pensamos que era un sobrante de mercadería, el mundo dejaba de demandar, seguía produciendo, se acumulaban los stocks, venían las ofertas de precio, como cualquier comerciante sabe qué pasa. Cualquier industrial sabe qué pasa. Se me acumulan los stocks para vender alguna promoción. Ahora después nos empezamos a dar cuenta que no era así, que eso empezaba a ser estructural. Y entonces tuvimos que dar un vuelco y empezamos a administrar el comercio exterior. Porque si no administrábamos el comercio exterior, cada producto que se compra, no tiene importancia la materia, tiene importancia el trabajo que hizo ese producto. Por lo tanto, es trabajo que reemplaza trabajo. Y esto ya lo aprendimos. Es trabajo que reemplaza trabajo. Y nuestro modelo de desarrollo tiene como eje vertebrador la generación de empleo y el mantener el trabajo. Entonces, la administración del comercio exterior era un hecho clave para esto. Pero claro, el mundo se organizó a diferencia de la época de la batalla de Obligado, donde los barcos mercantes eran cuidados por los barcos de guerra, se organizó a través de un sistema ordenador a escala global que regula el comercio internacional. Y eso se llama la Organización Mundial de Comercio. Cuando nosotros nos metimos con el Fondo Monetario Internacional, no pasó nada. ¿Por qué pasó? Fuimos, le pagamos nosotros, le pagó Brasil, le pagó... Gobernaban los republicanos en Estados Unidos, estaba Bush. Pero otra cosa muy distinta es cuando administramos el comercio exterior. Porque ahí ya hay un sistema global que es el que define que el número 1 es el número 1. Y ahí las relaciones de poder empiezan a ser otras circunstancias, de otra situación, de otras características. Y te lo hacen saber. Y te lo hacen saber de distintas maneras, incluido con los fondos buitres. De repente te los empezaron a hacer saber. De repente los teléfonos que se sonaban dejaron de sonar. Y de repente las reuniones que tenías las dejaste de tener. Y de repente hicieron un panel. No que te lo hizo Estados Unidos, te lo hizo Estados Unidos, Europa y Japón. En el marco de una organización internacional donde participan todos. A mí me tocó estar en la República Socialista de Vietnam y como el presidente de Vietnam le agradecía a la presidenta Kirchner el voto de la Argentina que permitió que Vietnam entrara en la OMC. Estas reglas, estos ordenamientos, nosotros son elementos centrales para que entendamos cómo vamos a construir la próxima década ganada. Porque lo que venimos acá a construir entre todos es la próxima década ganada.
después de un intervalo. Y está bien. Nosotros somos reflexión y acción. Y entonces hoy venimos a reflexionar. Nuestro modelo de desarrollo fue construido desde el pie. Fue construido por todos nosotros. Nuestro modelo de desarrollo, basado fundamentalmente en el consumo y en la inversión, en la demanda en este caso, pero donde el consumo tenía un elemento ordenador central, fue muy sencillo. Lo podemos complejizar, pero fue muy sencillo. Era incremento de los ingresos populares, tratar de que los alimentos estén baratos, porque tratamos de que los alimentos estén baratos, nos peleamos con la oligarquía, porque la oligarquía siempre cría los alimentos a precio internacional, en ese momento los precios internacionales estaban arriba, entonces alimentos baratos, incremento de los ingresos populares, sobra plata, porque si los sectores populares tienen plata, lo primero que hacen es comprar alimentos. Si los alimentos están razonables, les sobra plata. ¿En qué la gastan? En los productos industriales de la industria argentina, que también podían ser productos competitivos, que a su vez tomaba empleo, que a su vez aumentaba los ingresos populares, y el conflicto era con la oligarquía. El conflicto histórico argentino con la oligarquía. ¿Por qué con la oligarquía? La dueña de la tierra. ¿Por qué la dueña de la tierra? Porque es donde se hace prácticamente la mitad de los alimentos que nosotros consumimos se hace sobre tierra alquilada. Ahí tenemos un problema. Cuando llegamos al gobierno, la hectárea de la zona núcleo estaba a $3.000, $4.000, cuando nos fuimos estaba a $14.000, $15.000, $16.000. Esa valorización patrimonial no se traslada a impuestos. Bueno, cuanto más exitosos somos, más aumenta la tierra, pero más va el costo de los alimentos vía alquiler de la tierra. Entonces tenemos un problema. Muy bien, lo tuvo Perón y lo tuvimos nosotros. Por eso nuestra contradicción principal sigue siendo con la oligarquía, que no es ninguna categoría vieja de análisis. Y el que piense que es una categoría vieja, que se acuerde del conflicto con el campo. Y ahí va a expresarse la oligarquía. Ahora, lo mismo que le pasó a Perón al final de su mandato, nos empezó a pasar a nosotros. Y Perón resolvió hacer el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Y lo hizo. Durante 15 días le pidió a los diputados que se fueran del Congreso, le pidió a la CGT que eligiera 100 delegados obreros, a la CGE que eligiera 100 delegados empresariales. Mandó todo su gabinete y él lo abrió y lo cerró. Dijo cosas extraordinarias en ese Congreso. Pero convengamos que los peronistas no hemos profundizado en el estudio del Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Más, cuando empezamos a entender que esto nos estaba pasando y buscamos los anales para ver, tardé unos cuantos meses en encontrarlo. Y en empezar a armar la masa crítica de los que pudieran, con su memoria, todavía teníamos compañeros vivos de aquella época. A ver, pero esta reflexión no la debemos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las conclusiones del Congreso de la General? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la frase del general donde dice que aquel pueblo que no esté dispuesto al esfuerzo no puede gozar de los beneficios de la felicidad? Eso lo dijo el general. ¿Cuándo lo dice el general? Cuando a la salida de la posguerra y recuperada la industria manufacturera europea y habiéndose transformado la norteamericana del complejo militar otra vez a la de bienes, de utilización, de consumo, los precios de esa mercadería bajó. Entonces empezamos a tener lo mismo que nos pasó ahora por distintos fenómenos. Pero estamos asistiendo a una baja de los precios internacionales que nos traen una dificultad. Y esa dificultad, en su medida y armoniosamente, la fuimos paliando con la Administración del Comercio Exterior en el marco de un OMC que está muy clarito y que en la Argentina tiene rango constitucional. Porque el Congreso argentino lo votó en la década de los 90. Nos guste o no nos guste, el Congreso lo votó. Y esa es la discusión que se da en el mundo. Búsquelo de los votos buitres por ese lado. El mundo ordena también. El mundo ordena.
La OMC tiene cierta capacidad de retaliación, pero el sistema financiero la tiene instantáneamente. Y estas situaciones es la que nosotros tenemos que reflexionar con nuestros compañeros para encontrar las mejores propuestas para la próxima década ganada. Porque si nosotros incorporamos al mundo como reflexión, va a ser difícil que pensemos que los instrumentos que utilizamos en el 2003 los podemos aplicar ahora. En esto, sin que nadie lo previera, el mundo irrumpió en la Argentina. Ese mundo injusto que se expresa en términos políticos con un quantum de exclusión importante y que también lo denuncia el Papa y dice, me generan un modelo donde me excluyen a los jóvenes y me excluyen a los ancianos. Más del 40% de los jóvenes en edad de trabajar en Italia están desocupados. Más del 40%, pero esto se repite en Europa, se repite. Este mundo de exclusión irrumpe en la Argentina brutalmente. Porque no es que este diagnóstico que yo hago es un diagnóstico exclusivo del espacio que nosotros expresamos. Lo que pasa es que ellos no tienen la decisión de incluir a todos los argentinos. Entonces, le empiezan sutilmente a explicar a la población que se empiece a acomodar porque este país no alcanza para todos. Y lo que para nosotros es raro, ahora tenemos veraneando un montón de argentinos en un país fronterizo donde esto es una realidad y donde los sectores progresistas de ese país no se ocupan de lo que no están. Dicen, es un dato de la realidad. Claro, acá pasó Perón y Eva, y entre otras cosas, Perón y Eva, y sobre todo Eva, desde el corazón, desde el amor, le enseñó al pueblo argentino lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el pueblo argentino entendió que la pobreza está mal, que es injusta. Entonces no hubo nunca una campaña electoral de una persona que no atendiera ciertos niveles de pobreza. Hasta la última dijo, yo voy a pobreza cero. Voy a pobreza cero, porque si no dice lo de pobreza cero, a nosotros no nos queda claro si está en el bien o está en el mal. Y confunde. Dice, yo vengo a bajar la pobreza y a llevarla a cero. Ahora, lo primero que hace es aumentarme los alimentos. Entonces estamos en una reflexión muy profunda, porque está claro, no hace falta ser economista, que si un pueblo, país, aumenta sus alimentos, está claro que alguno se cayó del barco, porque dejó de comprar. Y ese que dejó de comprar, en el remate diario de los precios, ¿qué hace el precio? Definir quién consume y quién no consume. Todos entendemos que en un remate, si hay un cuadro, lo compra el que más puso. Y está bien, si compra un cuadro, el que más puso se la lleva. Es difícil entender que en el precio de la carne también es el mismo remate y que la termina consumiendo el que la puede pagar. Y el que no la puede pagar, no la consume. Cuando es un cuadro en un remate está muy claro. Cuando es en la carnicería no nos queda tan claro, pero el proceso económico es el mismo. En el remate de la diaria, el precio al alza, lo que me hace, yo te saco afuera. Quizás me sacan afuera todos los días 1/100. Entonces dicen, bueno, 1/100, somos 100, bueno. Cuando se empieza a acumular, es el aumento que tenemos de la pobreza. ¿Qué me viene de que por qué no puede comprar? Es porque de a poquito se van quedando sin trabajo. ¿Y por qué se van quedando sin trabajo? Porque si abro las importaciones, está claro que va a haber productos fabricados por trabajo extranjero que me vienen sobre el trabajo. Y este debate es un debate que lo tenemos hasta de manera obvia. Ahora, expliqué lo del mundo porque este gobierno tomó otra decisión. Y la decisión que tomó es que este país puede funcionar con el 75% adentro.
con un 25 afuera. Y ese 25 afuera puede ser el 40, 50, 60%, claro, de nuestra fuerza política. Entonces necesita neutralizar a nuestra fuerza política. Porque mientras nuestra fuerza política está viva y coleando, dónde está el bien y dónde está el mal va a estar muy claro. Ahora, si de nuestra fuerza política empieza a flaquear, esta situación puede ser hasta la vulnerabilidad. Entonces, nos encontramos con discursos como el de Massa, que me dice, voy a juntar al peronismo bueno. Y el peronismo se tiene que acostumbrar a la alternancia de gobierno. No me dice a otro modelo, me dice la alternancia, con lo cual lo que me queda claro es que lo que está en discusión es la bolsa de trabajo. Hoy te toca trabajar a vos, mañana me toca trabajar a mí, dentro de un mismo modelo de acumulación de capital, que para algunos y para otros no. Claro, pero para eso tiene que terminar con el peronismo, o al menos tiene que terminar con lo que nos enseñaron nuestros mayores de dónde estaba bien y estaba mal. Y lo que nos enseñó Evita, de que la tarea del peronismo no termina hasta que no termine el último pobre. Y por eso viene. Sobre el bien y el mal, este debate sobre lo justo y lo injusto, es un debate central. Por primera vez, vienen por el nivel de conciencia del pueblo argentino. Acá al peronismo lo han bombardeado y los compañeros seguían gritando ¡viva Perón! A los compañeros nos lo han fusilado, nos lo han torturado y los compañeros resistían cantando la marcha. Nos mataban, pero no quebraban nuestra conciencia. Hoy vienen por la conciencia del pueblo argentino, para que el pueblo argentino empiece a entender que esto no alcanza para todos. Vienen por la definición clara y contundente, que es lo que van a empezar a expresar, y que uno ya los empieza a escuchar, con el tema de cierta xenofobia, cierta historia de los hospitales, cierta historia de que si viajamos gratis, no viajamos gratis, que si comemos, que si no comemos, que si los subsidios, que si... Vienen en realidad a construir un mundo o una Argentina desigual, consensuada. Y en esto nosotros, que tenemos que levantar nuestras conceptualizaciones más claras. Por eso no vine a hacer un discurso de consigna, vine a la reflexión. Y empiezo sobre el mundo, porque la posibilidad de que la Argentina incluya a todos sus hijos vuelve a ser responsabilidad de nuestra fuerza política. Nosotros somos los que tenemos la llave para decir, nosotros no vamos a permitir que este pueblo no incluya a todos sus hijos. Y esto viene hasta la educación de nuestros niños. De que no sea un dato la pobreza en este país. Después, dadas determinadas circunstancias, podemos hacer las cosas mejor, las cosas peor, pero la pobreza nos tiene que lastimar, no nos tiene que ser indiferente. Y ellos van a construir un modelo en estas características. Se están tomando su tiempo. Yo dije por ahí que hay una mezcla de la brutalidad liberal y lo que están entendiendo esto en el gasto de la economía con este pseudo-keynesianismo, pero lo dije. Todavía no están definiendo su verdadero Ministerio de Economía, está en el Banco Nación. No está donde está ahora. En algún momento, esta contradicción que ellos tienen la van a resolver. Y en algún momento, esta dicotomía va a quedar claramente resuelta. Pero nosotros, la única posibilidad es que construyamos conjuntamente con nuestro pueblo, porque es este nivel de conciencia el que ellos quieren penetrar. Y esta es nuestra obligación, por eso me encanta esta charla que estamos teniendo. Y quizá ustedes venían a una charla de consignas, pero no es el momento de la hora. Y después tenemos, por último, la maniobra política. Porque en esto de ir por la conciencia, ellos necesitan que determinados símbolos, y los que expresan la década ganada,
no lo expresen más. Y en esta década ganada, que no hay ninguna duda que la expresa Cristina, el sustento del peronismo es clave. Y por eso ustedes empezaron a escuchar a los muchachos que decían, no, en realidad nosotros no tenemos nada que ver con el Frente para la Victoria. Porque lo que necesitan es que el peronismo se vaya del Frente para la Victoria. Y en esto vamos a reconocer que la vieja anécdota del general. Todos queremos y hacemos parte del asado que comemos. Pero algunos llevan la carne y el vino y algunos llevan el pan. Sin pan tampoco hay asado, pero no es lo mismo que llevar la carne o llevar el vino. Y el peronismo en el Frente para la Victoria, y es el peronismo. Y entonces cuando empiezan algunos dirigentes a decir nosotros somos esto, pero no somos el Frente para... y empezamos a debilitar la década ganada. Y entonces, ¿cuál es la maniobra política obvia? Y la maniobra política obvia es que el peronismo se quede en el Frente para la Victoria. ¿Quién define que el peronismo se quede en el Frente para la Victoria? Los congresales del Congreso Nacional del Partido Justicialista cuando levantan la mano. Y muchos de esos congresales se van a resolver en la próxima interna. Porque los congresales se eligen por distrito. Y la conducción del partido es un distrito único. Y esa es la importancia de la interna que viene. Ahora, los votos de la interna son de los afiliados. Por ahí se arma un padrón independiente, pero no tiene mucha importancia. Porque una cosa es todo votando los candidatos de un partido, eso se llama paso, y otra cosa es elegir las autoridades de un partido, que es lógico que lo hagan los afiliados. Entonces la maniobra lógica y razonable es decir, muchachos, hay que afiliarse, porque dentro de los... Todos los votos son iguales. Dentro de la urna, todos los votos se cuentan de a uno. Entonces lo necesito a todos los afiliados. Y lo que necesito son campañas de afiliación masiva. Bueno, hoy me dijo Espinosa, que la semana que viene inicia el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires una campaña masiva de afiliación. Nosotros que el candidato que se haga presidente del partido, herramienta electoral de nuestro movimiento, sea un compañero que quiera seguir participando en el Frente para la Victoria y que le dé mandato. Que le dé mandato a los bloques legislativos de lo que tienen que hacer. Es muy importante lo que se nos viene como maniobra política. Pero claro, mientras tanto, tenemos que ir reflexionando con precisión en este momento histórico y que nos han puesto en el lugar que nos han puesto. Y Dios teje de la manera que teje. Y aprovechemos esto con alegría y compasión para reflexionar y estemos todos claros y contundentes para cuando volvamos a la acción. Somos reflexión y somos acción, somos maniobra política, táctica y estrategia. En la táctica necesitamos afiliarnos para que el partido siga expresando el movimiento nacional y popular. Y mientras tanto, los ejes que plantea este debate de reflexión, profundicémoslo porque son algunos ejes, hay mucho más. La implicancia en la seguridad, en la igualdad, en la educación, en la defensa nacional, etcétera, etcétera, que cada uno desde su expertise lo va a entender. Es un proyecto colectivo. Necesitamos reflexionar. Es la etapa que hoy tenemos. Necesitamos reflexionar para en los próximos 4 años. 4 años. En los próximos 4 años. Ir a la acción. Los tiempos de los pueblos son los tiempos de los pueblos. Yo le voy a decir lo que yo dije, y esto sí porque soy de la década 70 que ustedes saben. Una gota de sangre de un argentino no vale un año. Una gota de sangre de un argentino no vale un año. De volver a tener la verdad histórica. Ellos no tienen la verdad histórica. No es la verdad histórica un modelo
con exclusión. No es la verdad histórica un modelo con exclusión. Nosotros tenemos la verdad histórica porque queremos a todos los argentinos para adentro. Queremos todos los argentinos en la nueva década ganada, queremos todos los argentinos disfrutando de los bienes y servicios de esta patria. Nos toca en este momento tener muy claro la táctica política, tener muy clara cuál es la herramienta electoral, tener muy claro cuál es el frente electoral. Y tenemos que reflexionar entre todos para tener muy claro cómo vamos a construir nuestra próxima década ganada. Si esto sirvió para que avancemos un cachito en nuestro nivel de conocimiento, sirvió la noche.